Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes, aleluya, una vez más en este glorioso día que Dios nos regala. Usted y yo amanecimos vivos, así que yo creo que tenemos razones suficientes del por qué adorar a nuestro Dios, Padre amado. Una vez más nosotros estamos tan agradecidos y no nos cansamos de hacer esa oración que tanto tu palabra nos dice que debemos hacer, según el Salmo 92, que cada mañana anunciemos tu misericordia y cada noche anunciemos tu fidelidad. Cada mañana, Señor, que vemos tu misericordia, tenemos que decir que estamos en pie por tu amor y por tu bondad. Mientras haya mañana, yo me comprometo a anunciar tu misericordia y mientras haya noche nos comprometemos a anunciar tu fidelidad. Gracias porque somos testigos de esta verdad. Gracias por darnos la oportunidad de disfrutar este nuevo día. Ayúdanos a vivir conforme a la altura de este glorioso llamado que tú nos has hecho. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues vas a escuchar una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, continuamos, mis amados hermanos, con esta enseñanza extraordinaria que Dios nos regala, este poderoso mensaje titulado Hijos no esclavos. Hijos no esclavos. Yo creo que es una palabra muy puntual, una palabra muy poderosa para cada uno de nosotros. En el día de ayer, mis amados hermanos, nos quedamos hablando un poquitico acerca de Lucas capítulo 15. No voy a entrar a leer todo el texto de Gálatas capítulo 4, que es el texto que usamos como base bíblica, Gálatas capítulo del 4 al 7. Ahí es donde nos dice el privilegio, el derecho legal que tenemos, y es muy importante que entendamos esta revelación, porque si nosotros no entendemos ese derecho legal que Dios nos dio, pues el enemigo va a tomar ventaja sobre nosotros y nos va a cambiar la mentalidad y va a bajar incluso nuestra autoestima, porque recuerde que ese fue uno de los ataques que la Biblia incluso registra cuando Jesús mismo fue tentado, lo atacó con ese principio de identidad, para que Jesús de alguna manera también cambiara esa mentalidad. ¿Se acuerda cuando en Mateo capítulo 4 Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan? Como quien dice, no dependas de Dios, no dependas de tu papá, tú no eres ningún hijo de Dios. Y la mayoría, cuando Jesús estuvo en la tierra, una de las cosas que decían los escribas, los sacerdotes, los fariseos, ¿por qué te haces llamar hijo de Dios? Es porque el infierno conoce el poder de esa identidad. El poder de que si usted sabe quién es en Cristo Jesús, como dice el mismo el Gálatas, el versículo, voy a leer solo el versículo 6 de Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo. Mira lo que dice, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Quizás usted estará preguntando, pastor, ¿en qué momento yo fui esclavo? ¿En qué momento? Muéstrame por la Biblia en qué momento yo fui esclavo. En el momento que usted y yo abrazamos, caemos o visitamos el pecado, somos esclavos. Y les daba el ejemplo de Lucas y luego le voy a mostrar otro texto. Le daba el ejemplo de Lucas, capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se fue del corazón, pecó, se distanció del corazón del padre y comenzó, como dice la Biblia, a vivir una vida distanciado de Dios. Exactamente lo que hicimos nosotros los seres humanos. La Biblia dice que nosotros decidimos, tomamos nuestras propias decisiones, como la gente dice cuando uno le habla de Cristo. A mí no me hable de esa religión. Yo en la religión que nací, en esa me muero. Y su vida se está destruyendo. Su familia está, tienen si no religión,
pero no tienen relación, porque es que ninguna religión cambia, ni la evangélica, ni la católica. Aquí Jesús nunca enseñó una religión, nunca, Jesús nunca habló de religión. La Biblia estableció principios del reino de Dios conforme al propósito eterno. Somos los seres humanos los que etiquetamos eso. Yo pertenezco a esta religión, yo pertenezco, y esta es la religión verdadera. Jesús nunca habló de eso, Jesús nunca habló de religión. Jesús habló de una relación, Él vino a redimir, como les leí el pasaje de Gálatas. Él vino a redimir a los que estábamos bajo la maldición del pecado, esclavos del pecado. Cuando usted y yo decidimos pecar, entonces somos esclavos, porque la Biblia dice que el que peca esclavo es del pecado. Ya se lo voy a mostrar. Lucas capítulo 15. Escuche, el pecado coloca esta mentalidad de esclavo. Dice el versículo 17, que lo leímos ayer en cierta manera muy rápido, pero déjenme mostrarle esto. Volviendo en sí. O sea, volviendo en sí, esta palabra volviendo en sí a mí me ministra mucho, porque no solo habla de revelación, sino que cuando uno está abrazando la vida de pecado, uno es vendado, uno es cegado, uno no se da ni cuenta de la venda espiritual que tiene. Porque la Biblia dice en 2 de Corintios 4:4 que Dios cega el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio. Entonces, cuando una persona responde, a mí no me venga con ese cuento de su religión, hijo, en la religión que nací, en esa me muero. Yo tengo mi manera de pensar, usted tiene su manera de pensar, yo respeto mi religión, usted respete la mía. Todos esos términos son términos de una persona que está vendada, que aunque usted le compruebe bíblicamente, la gente no quiere aceptar. Y dice, no, eso no es así. Otros dicen, no, es que el papel, la letra pueden con todo. Es que a mí me enseñaron esta religión y yo no voy a traicionar a mis padres, pero nos enseñaron tradiciones. Yo también, este que les está predicando tenía su religión, y yo iba a mi religión y yo me arrodillaba ante lo que me enseñaron mis padres, pero no podía ser libre de la droga, del alcohol, perdido en la juventud, pero tenía mi religión. Los que ahora están matando tienen su religión. Los que están violando tienen su religión y dicen que creen en Dios y se echan la bendición con el arma y matan a otro, roban a otro. Tienen religión, pero no tienen relación con Dios. Porque cuando tú tienes relación con Dios y comienzas a vivir para Dios, la venda se te quita. El enemigo ha venido a cegar el entendimiento de los incrédulos, y la palabra de Dios tiene la propiedad de liberarnos. Entonces aquí estaba el hijo pródigo vendado. Entonces él, volviendo así, comenzó a decir así: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, Dios tiene el suficiente pan, la suficiente abundancia, y la gente desprecia a Dios y quiere más bien seguir la tradición de los hombres. Entonces él decidió, dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré. Y miren lo que él iba con la mentalidad. Y él dijo, iré a mi padre y diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Y miren lo que dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Como quien dice, el enemigo, por haber pecado, por haber fallado, te hace sentir, obviamente, cuando uno peca, y la Biblia dice que el que peca es esclavo, el que cae en pecado o vive en pecado más bien, esclavo es del pecado. El que vive, el que decide vivir apartado de Dios, el esclavo es del pecado. Cualquiera que sea la práctica del pecado. Aquí no se trata de decir, es que yo no soy tan pecador, los pecados míos son muy pequeñitos, son blanquitos, porque así somos los seres humanos. Lo mío son sino mentiritas piadositas y blanquitas, y el traguito mío es
poquito, no es mucho, porque así somos los seres humanos, para minimizar el pecado, como para que no se vea tan grande. Pero yo no soy como aquellos que, esa gente sí es, esos sí son extremadamente malos, porque no, el pecado es pecado, llámese como quiera. Usted no puede decir que el ladrón bueno, mentiroso bueno, adultero bueno, no, el pecado es pecado y así de esa manera le debemos de llamarlo. La Biblia dice que el mundo nos pone esa mentalidad de esclavo. Entonces él, cuando el padre lo vio, estando lejos, lo vio su padre y fue conmovido a misericordia y corrió y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, porque cuando nosotros pecamos, obviamente el mundo, la estructura del mundo y la influencia satánica te hace sentir que tú no eres hijo, que no eres hijo de Dios, después de que incluso tienes el sello de ser hijo de Dios. Aquí no estoy diciendo que un hijo de Dios nunca peca, que un hijo de Dios nunca falla. Estamos hablando de la práctica del pecado, del que vive en pecado constantemente. Y cuando el padre volvió, cuando el hijo volvió a la casa del padre, el padre mandó, hizo tremenda fiesta que ya lo leímos, y él dijo: porque mi hijo ha muerto. Vuelve y le da esa identidad. Ahora, déjenme mostrarle por la palabra, cuando Jesús se enfrentó con los judíos, y ahí es donde viene el choque fuerte, en Juan capítulo 8, cuando Jesús se enfrentó con los judíos en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? O sea, aquí estaba todos los judíos diciendo: no, momentico. Como si en este tiempo dijéramos: a mí no me llame esclavo, que yo no soy esclavo. No, yo soy un hijo de Dios y yo no soy ningún esclavo. Entonces el versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, todos aquellos que de una o de otra manera cometemos pecado o hemos pecado, necesitamos ser liberados por el Hijo. Es el único que puede hacerlo. El Hijo, el que murió en la cruz, Jesucristo. Yo se lo leí en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas dice: así que nosotros, cuando dice versículo 4, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Aquí no dice que envió a otro, que envió a un tío, a una mamá, a un papá. No, envió a Jesucristo, envió a Jesús nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Por eso categóricamente y enfáticamente yo le digo: usted y yo tenemos que recibir a Jesús como único y suficiente Salvador. Padre, yo te doy gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones, bye bye.